Bienvenidos a la conferencia Alma Mundial de COVID-19 que organiza el Consejo Regional ICA en la persona de su decano, el doctor Julio Torres Chan, a quien agradecemos por esta invitación, como al doctor Franco Mío Palacios, quienes vienen organizando este ciclo de conferencias en estos momentos de la pandemia, de la lucha contra el coronavirus que afecta a muchas personas. El deseo de llegar a más profesionales médicos, profesionales de la salud, a fin de actualizar nuestros conocimientos por el bien de la población de Ica. Agradecemos también a todos ustedes, participantes virtuales, y doy la bienvenida a quien conozco desde su adolescencia, y es un destacado médico neumólogo, miembro de la Sociedad Peruana de Neumología, y quien es egresado de la Universidad de Ica, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Ica. Hizo su residencia en la Universidad de San Marcos de Lima y actualmente es director médico del Centro Especializado de Neumología Peruana. Es miembro también de la Sociedad Americana del Tórax, de la Sociedad Europea Respiratoria, de ALAT, de la Sociedad Latinoamericana del Tórax. También destaca como médico, miembro del Colegio Americano de Medicina Torácica, y ha sido presidente del Comité de ASME-POC de la Sociedad Peruana de Neumología, a quien dejo con ustedes y doy la bienvenida. Estimado Alfredo, te escuchamos. Buenas noches. Doctor, muchas gracias. Gracias al Colegio Médico por permitirme estar con ustedes ahora. Les agradezco, por favor, si me pudieran activar mi cámara. El host no me permite activar mi cámara, si fueran tan amables. Ahora sí. Ok. Nuevamente, como les decía, yo les agradezco mucho por la invitación. Realmente para mí estar con mi gente, estar con los que me formaron, estar con mis amigos es un placer, un privilegio. Como ya les he dicho, cuenten conmigo siempre. Son mis amigos y yo encantadísimo de poder ayudar siempre, de poder colaborar y sobre todo en una situación como la actual, donde realmente necesitamos mucha unión y mucha colaboración. Y nada, vamos a empezar un poquito con la presentación. Bueno, esos son mis disclaimers. Hay algunas cosas importantes para hacer el diagnóstico diferencial entre lo que es una enfermedad por coronavirus versus un resfrío común, versus una rinitis alérgica o versus asma. Hay ciertos síntomas que son muy característicos de una enfermedad por coronavirus, ¿no? Es cierto, tienen unos como 15 síntomas que pueden suceder, pero no todos van a aparecer. Hay algo que, por ejemplo, cuando a un paciente le da problemas para oler o problemas con el gusto, realmente en estos días prácticamente hacen diagnóstico. Es verdad que solamente le da un 20 o 30% de los pacientes, pero pues yo siempre le pregunto al paciente, porque a veces me dice, no creo que sea. Yo le digo, bueno, ¿y cuántas veces en tu vida se te ha ido el gusto? ¿Cuántas veces en tu vida no has podido oler la colonia, la comida, el vinagre, etcétera? Ah, no, nunca, doctor, me dice. Digo, ¿no crees que tienes demasiada suerte como para que justo ahora te suceda? ¿No crees que pueda ser coronavirus? Y efectivamente, muchas veces eso termina siendo. Entonces, estos son síntomas cardinales, podríamos decir. Después hay otros ya más pues comunes, pero que también en un resfrío nunca suceden, como las náuseas. Un paciente con resfrío y con náuseas es bien raro. Entonces, si ustedes tienen un paciente
resfriado y con náuseas, piensen en coronavirus. Ya hay otros síntomas más comunes, ya que además nos hacen saltar las alarmas, como la fiebre o como pues la falta de aire, ¿no? Hay síntomas también ya mucho más comunes compartidos con otras enfermedades, como el dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor de espalda, etcétera, que pueden suceder. La diarrea, también, algo infrecuente, no es tan común, yo diría que menos del 10%, pero que también, lo mismo, ¿cuántas diarreas en adultos vimos con, cuántos resfríos en adultos vimos con diarrea? Pocos en la vida. Entonces eso debe hacernos saltar las alarmas si es que vemos un paciente resfriado y con diarrea. No, es que ayer me comí un mango, que ayer me comí esto, que ayer me comí lo otro, y por eso es. No, somos nosotros quienes debemos interpretar eso y siempre debemos estar alertas. Por eso nunca debemos dejar de preguntar todo, porque ahí es donde se nos pasa. En ese interín de, no, es un resfrío, no, es una neumonía típica, normal, clásica, ¿no? En ese devenir se nos van pasando los días y vamos perdiendo días valiosos para tratar a los pacientes, para hacer diagnóstico. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Doctor Pachas, disculpe, ¿podría compartir sus diapositivas, si fuera tan amable? Nos están viendo. Ok, disculpen ustedes. Bueno, habíamos avanzado solo uno. Bueno, entonces yo les decía, ¿hay mayor infección por coronavirus en las personas con asma? Esto es algo que, pues actualmente, ya saben, el CDC agarró y nos dijo, bueno, por favor, a todos los que tienen asma, sobre todo asma moderado y severo, tengan mucho cuidado. Bien, ¿cuánto de pues, estudios que avalaran esas recomendaciones habían? Pues muy pocos. Ahora vamos a ver un poco de ellos. Han ido creciendo los estudios, han ido creciendo sobre todo las hipótesis, y ahí vamos a irlos describiendo para que veamos cuánto de racional tiene el que podamos tomar estas decisiones ahora. Vean, este es un estudio hecho en la China, ¿no? Publicado por allá por los primeros días en febrero. Y vean, no había ningún paciente con asma. Más de 1000 pacientes hospitalizados. Ahora, este estudio tiene sus bemoles. En la China hay un subregistro, se cree, de asma. Ellos tienen como promedio una prevalencia de 4% de asma, nada comparado, por ejemplo, con Perú, que andamos pues entre 16 y 20%. Y ellos, pues definitivamente, ese 4% no figura ni siquiera aquí dentro de sus hospitalizados. Entonces, ya comenzábamos a preguntarnos si acaso el asma era un factor de riesgo para tener COVID, y sobre todo COVID severo, que se hospitalizara. Aparentemente aquí no sucedía nada en China. Luego ya, esto es un estudio americano, ¿no? Donde el CDC publica que hay un 17% de pacientes con asma. Este es un estudio pequeño, no hay tantos pacientes, y de eso se encuentran ellos que entre los 18 y 49 años, pues se dispara la incidencia. Un 27%, muy diferente a las otras edades, incluso entre mayores de 65 años. Muy entendible, teniendo en cuenta que es aquí donde nosotros encontramos mayor cantidad de asmáticos. Pero, nuevamente les digo, pasamos de tener 0 a tener ahora 17%. Vean ustedes, este es un siguiente estudio ya en la ciudad de Nueva York, donde encuentran que hay una prevalencia de 12% entre los pacientes o nuevamente hospitalizados. Este es un estudio también pequeño, 393 personas, y como verán, no hay mayor diferencia entre aquellos que fueron a ventilación mecánica y aquellos que no, entre los asmáticos.
De todas maneras queda, pues nuevamente una cifra de 12%, la otra era 17%, la anterior fue 0, ¿no? Entre pacientes asmáticos y entre los pacientes con COVID, perdón, que presentaban asma como preexistencia. Y ya luego Matsumoto publica esto ya no muy recientemente y encuentra que dentro de las comorbilidades, asma, pues es muy pequeña. La cantidad, tanto en Wuhan, tanto en Nueva York, y haciendo un total, es muy pequeña y sobre todo si la ligamos aquí, importantísimo, la severidad. Dice, será más severo el tener asma entre los pacientes con COVID y no encuentra en ningún instante una diferencia estadísticamente significativa. Al parecer, pues no hay mayor severidad para tener COVID entre los pacientes que tienen como preexistencia asma. Entonces parece ser esa la respuesta hasta aquí, pues asma no es que nos ponga en la mira para tener más COVID y no parece ser más severo en los pacientes asmáticos. Vamos a ir desarrollando esto un poco más. ¿Y una infección por coronavirus ocasiona más exacerbaciones por asma? Nosotros sabemos, ¿no?, que siempre, si sobre todo el rinovirus está a la cabeza de los que van a desencadenar los triggers que ocasionan una crisis de asma. Eso lo tenemos bastante claro, mucho más que el frío, que los olores fuertes, son los virus. El virus por arriba de todo y como les digo, el rinovirus por delante. Bueno, yendo un poco hacia atrás, cuando hubo lo del SARS, pues encontraron ellos que pues no parece ser que haya más exacerbaciones en los niños durante ese tiempo en que hubo todo lo del SARS, ¿no? Aparentemente ya en este año 2004 no encontraban mayor relación entre asma y, exacerbaciones de asma y una infección por coronavirus, en este caso en la época del SARS. Esto es pues las prevalencias entre asmáticos, ¿no?, de diversos virus. Pero ojo, estos son virus que ya están estacionales en diversos países. No son virus como este, que pues es algo nuevo totalmente, ¿no? Esto es una epidemia. Estos son ya virus que viven entre los seres humanos. Y entre ellos, el coronavirus pues tiene mayor prevalencia, 20 veces más, entre los adultos comparado que entre los niños, que solamente llega a una prevalencia de 8%. Entonces, cuando tenemos virus estacionales, el coronavirus en adultos es superior que en niños. Pero esto no es tampoco pues, lo que vamos a ver a día de hoy en nuestra realidad. Como les vuelvo a repetir, teniendo en cuenta que este no es un virus estacional. Esto es una epidemia, una pandemia. Así que tampoco podemos sacar desde ya a decir que pues así se va a comportar para siempre. Así que a lo que nos iba esta pregunta, ¿las infecciones por coronavirus ocasionan más exacerbaciones? No lo sabemos. No se sabe, no hay una respuesta para eso actualmente. Es posible, es probable, porque así sabemos que sucede con todos los virus que llegan a vía respiratoria, van a desencadenar más exacerbaciones, pero como les vuelvo a repetir, de momento no contamos con algo contundente al respecto. Y bueno, ¿tener asma aumenta el riesgo de morir por coronavirus? ¿Es posible que yo voy a morir si soy asmático? Eso es lo que todo el mundo se pregunta. Yo soy asmático, dijeron que tener asma es de mayor riesgo, me da miedo si me da coronavirus o no. Y entonces ahí viene esta pregunta.
Bueno, miren, esto fue en Italia, y no me van a decir que en Italia no hubieron muertes. Muchísimas, esto fue en marzo. Y vean, cuánto de comorbilidad, muerte por asma, pues no había. Luego viene esto lo publicaron en Perú hace no mucho. Y vean, tampoco hay un aumento en el riesgo, no es significativo, tampoco ni siquiera este intervalo de confianza pues pasa por 1, así que no es significativo para nada, y asma no es un factor de riesgo para morir aquí en Perú, por lo menos hasta cuando publicaron esto. A la fecha, parece ser que tener asma no nos trae mayor riesgo de morir por COVID. Así que ya hasta aquí vamos teniendo varias respuestas. Luego viene la gran pregunta de, ¿debo usar el corticoide o no debo usar el corticoide? Es una pregunta muy interesante, con muchas aristas, gente que dice que sí, gente que dice que no, y vamos a ver por qué. Bueno, vean ustedes, y esto es lo primero. Cuando hubo esta epidemia del síndrome de Medio Oeste, que también es otro tipo de coronavirus, pues miren lo que sucedió. ¿Ya? Cuando usaban corticoides, hubo mayor número, un 93% de pacientes que fueron a ventilación invasiva versus los que no lo usaron. También hubo mayor número de personas que usaron vasopresores, que requirieron transfusión sanguínea, o sea, los pacientes que usaron corticoides estaban peor. Y pues hubo mayor muerte en la UCI, mayor muerte entre hospitalizados, mayor mortalidad a los 90 días, mayor estancia en cuidados intensivos y pues también mayor estancia durante su estadía en el hospital, valga la redundancia. Todas estas hablan de que o bien los corticoides eran peligrosos para darlos en pacientes con este coronavirus en el síndrome de Medio Oeste, o estábamos hablando de que le aplicaron los corticoides a pacientes que estaban peor. Y claramente se puede también tener esa lectura, teniendo en cuenta que, vean ustedes, eran pacientes pues con vasopresores, con transfusión, mayor tiempo en UCI, etc. Son dos formas de leer todo esto. Así que esto quedó ahí rebotando, esto fue en el año 2018, y pues también ya sabíamos de esto previamente, que era que cuando se usa precozmente, los corticoides, tanto hidro como metilprednisolona, pues teníamos que había un mayor tiempo con el coronavirus en sangre. Como verán, el azul es cuando damos placebo, no damos corticoides, y este rosadito es cuando sí se da tempranamente los corticoides. Aumenta el tiempo del coronavirus en sangre. Por eso es que muchos dicen, pues yo no doy corticoides. Estamos hablando, por supuesto, de corticoides orales, corticoides parenterales. Hasta aquí no hablamos para nada de corticoides inhalados. Recuerden, y esto es importantísimo, tener la diferencia. Y la diferencia son 1000 veces más. Recuerden que una tableta de prednisona viene en miligramos y cualquier corticoide inhalado viene en microgramos. Estamos hablando de 1000 veces de diferencia en dosis entre una pastilla o un inyectable versus usar un corticoide inhalado. Así que cuando estamos hablando de retraso en el tiempo del coronavirus en sangre, pues estamos hablando de, por supuesto, oral o parenteral. Y lo mismo acá cuando hablábamos del uso de corticoides en pacientes hospitalizados. Y bueno, pero ahora viene la otra cara. También se han encontrado, y este es un estudio publicado este año, que por ejemplo, la ciclesonida bloquea la replicación del ácido ribonucleico, ¿no? Y esto es in vitro, por supuesto, inhibiendo pues esta actividad citopática del coronavirus,
que finalmente hace que, por supuesto, caiga pues, el número de copias de este coronavirus, disminuye la carga viral. Eso, pues, también nos da otra cara. También podemos usar corticoides para eso. Entonces, ¿cuál es la verdad? Recuerden que acá estábamos hablando de un coronavirus que no es este. Este es otro coronavirus, no es el del Medio Oeste, ¿no? Este es incluso antes, este es del SARS, este es el coronavirus del Medio Oeste, son coronavirus diferentes, no son lo mismo, y para que tengamos una idea, son como los hermanos en la casa, todos llevan el mismo apellido, pero no son iguales, se comportan iguales, piensan diferentes, hacen cosas diferentes. Igual pasa acá. Y bueno, esta es una teoría muy interesante de Kumar, publicada también recientemente, donde pues nos dice un poco sobre el uso del corticoide en pacientes con coronavirus actualmente. Y ellos dicen, ¿no? Un paciente que no es asmático, ¿ya? Es un paciente que pues normalmente tiene su interferón perfecto. Pero cuando yo le doy terapia con corticoide, voy a disminuir la liberación del interferón tipo 1. Esta disminución de la liberación del interferón tipo 1 va a hacer que este interferón ya no luche contra este virus y permite una mayor replicación del virus. Y eso dicen que es en el paciente que no es asmático. Miren que aquí lo que ellos plantean es que ser asmático es algo bueno. Y el uso del corticoide probablemente también lo sea. ¿Qué es lo que sucede por acá entonces en el paciente que sí es asmático? Pues en el paciente que sí es asmático tiene un tipo 2 de inflamación, ¿no es cierto? Sus TH2, todos conocemos eso, y pues cuando yo uso el corticoide voy a bloquear toda esta reacción TH2. ¿Qué es lo que sucede con el TH2? El TH2, pues ya saben, va a liberar interleuquina, sobre todo interleuquina 4 y la 13, y estas interleuquinas inhiben la producción de este interferón tipo 1. Pero si yo le doy el corticoide, inhibo la inflamación tipo 2, inhibo el TH2, por supuesto, ya no van a haber estas interleuquinas 4 y 13, y el interferón se va a liberar adecuadamente, permitiendo combatir al virus y disminuye la replicación del virus. Miren qué interesante esta teoría en la cual pues podemos, quién sabe, cuando usamos el corticoide inhalado en nuestro paciente asmático, pues no es que no solamente estamos previniendo su asma, sino quién sabe, podríamos estar disminuyendo esta replicación viral y ayudándolo en su lucha contra el coronavirus. Como les vuelvo a repetir, esto solo es una teoría, esto no está probado, pero pues se desprende de varios estudios, eso lo veremos luego. ¿Y de dónde, por qué viene toda esta teoría? Porque pues al inicio veían que no hay tantos asmáticos con coronavirus, no es un factor de riesgo ser asmático a pesar de todo lo que ya sabemos, aparentemente. Ahora, esto es lo que se sabe. Otra cosa es lo que nuestro pensamiento en el día a día nos dice. Porque recuerden, no es que porque estas pruebas falten, porque falten pruebas, pues vamos a decir a rajatabla esto es así o no. Recuerden que cuando faltan estudios no significa que eso sea toda la verdad. Hay verdad por descubrir todavía. Y bueno, entonces, haciendo pues un pequeño resumen de la utilidad de los corticoides, podemos nosotros decir que los corticoides van a suprimir la inflamación pulmonar, por supuesto, como cosa buena, pero por otro lado puede disminuir las respuestas inmunes o no, y disminuir la eliminación de los virus. Así que es algo que todavía está muy en tela de juicio y han visto
posiciones a favor, posiciones en contra, hemos hablado de coronavirus similares, pero no iguales, hemos hablado de teorías, ¿no? Interferón, TH2, metidos en el medio, y pues eso todavía está claramente por demostrarse. Bueno, ¿y qué es lo que sucede con este corticoide? Pues todavía incluso no hemos terminado de hablar de los momentos y de las cantidades. Existe un momento inicial y existe un momento cuando ya hay tormenta de citoquinas. Y esos son dos momentos totalmente diferentes, con cantidades totalmente diferentes, y donde, pues, probablemente la acción sea totalmente diferente. De eso me gustaría hablar un poco más adelante, cuando hablemos de los momentos de los tratamientos, que eso es súper, súper importante, cuándo dar qué cosa, porque ahí probablemente esté, pues, el detalle. Yo siempre le digo a los pacientes, cuando tú tienes 10 cocineros y a los 10 cocineros les das todos los implementos para hacer, todos los productos para hacer una misma comida, los 10 te la van a hacer diferente. Si yo echo la papa temprano, va a salir la papa deshecha. Si yo echo la papa un poco tarde, la papa va a salir cruda. Si la echo en el medio, probablemente va a salir muy rica. Depende de cómo lo haga. Si echo mucho ají o si echo poco, si hago una y otra cosa diferente a la hora de cocinar los mismos productos, probablemente lo que salga sea totalmente diferente. Y eso es lo que hace la diferencia entre usar o no usar estos productos. ¿Cuándo, cómo y cuánto es la diferencia? Bien, y después de haber pues visto cuáles son las teorías, qué es lo que tenemos hasta ahora, pues vamos con las recomendaciones. Y la primera recomendación es: sigue usted usando su inhalador preventivo, así tenga corticoide inhalado. El riesgo hoy por hoy, como se darán cuenta, es que mi paciente llegue con una crisis de asma a la emergencia y se termine contagiando, o peor aún, que no lo terminen atendiendo. Entonces, si usted tiene un producto para prevenir su asma, úselo. No deje de usarlo. No le tenga miedo a usar el corticoide inhalado, porque de ninguna manera el corticoide inhalado ha demostrado en ningún momento que pueda haber algún problema. Si usted está usando inmunoterapia, también, que ya se usa actualmente, pues no la suspenda, ¿no? Todas esas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, los tratamientos actuales, los que veníamos haciendo de toda la vida, en ningún momento han demostrado hacer daño al paciente ni exponerlo a mayor riesgo. El riesgo mayor hoy por hoy es que tenga una crisis de asma y, como les digo, termine contagiado al ir a una clínica, a un hospital, a una emergencia, en busca de ayuda. ¿Qué otra cosa debe hacer el asmático? Y esto no es que se ponga a ver Netflix, es, como ya saben, que se quede en casa. Un paciente asmático, y quien sea, en casa está más tranquilo. Ayer me decía una amiga, pues Alfredo, mira, me voy a ir a trabajar, ya me toca. Le digo, ¿te vas a contagiar? No, 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 no me voy a contagiar. Las 20 personas que estamos en mi oficina, todas, somos muy cuidadosos, nos ponemos mascarilla, nos lavamos y todo eso. La ropa allá afuera, que por aquí por allá. Bien, le digo, ustedes suben al micro. Ah, sí. Bien, ahí te vas a contagiar, le digo. Una vez que uno sale de la casa y se junta con otras personas, ahí viene el contagio. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque nosotros estamos totalmente confiados que lavándonos las manos, que quitándonos la ropa, que usando la mascarilla, ya no nos vamos a contagiar. Recuerden ustedes, el ser humano es el que lleva el coronavirus, es el portador. Y entonces, donde hay otro ser humano, puede haber alguien con coronavirus. Y si ustedes se juntan varias personas, alguno puede tenerlo. Y esto es el clásico que pasa cuando vamos a visitar a papá y a mamá, porque decimos, no, 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 yo me cuido bien, yo me lavo las manos, yo conservo mis 2 metros,
y todo lo demás. Pero aún así se siguen contagiando. Y después se preguntan cómo, y le echan la culpa al que vino a dejarles el delivery. Pero no se fijan de aquel que entró a la casa, pues, y aunque estuvo lejos y todo, pero va dejando su virus, porque recuerden, uno respira, no puede dejar de hacerlo. Y es cuando respiramos que vamos dejando miles y millones de gérmenes a cada minuto. Y eso, como les vuelvo a repetir, lo hacemos cada vez que nos juntamos con otras personas. Bueno, esto ya lo hemos repetido hasta el cansancio, ¿no? Es importante el lavado de manos y todo lo demás, pero recuerden, la distancia es súper importante. 2 metros como mínimo, y ahora que están saliendo a correr, 6 metros si corren. Por supuesto, tenga siempre usted su inhalador de rescate a la mano, recomiéndeselo a su paciente. No queremos que llegue una crisis, hay que tratar de hacerle su plan de acción por si comienza a tener crisis, aunque eso en Perú es un poco contradictorio, porque como ustedes ya conocen, aquí en Perú tenemos 33 millones de doctores, todos se recetan, todos hacen de todo con sus tratamientos, y eso a veces enseñarle mucho a nuestros pacientes, aquí en Perú por lo menos tiene sus riesgos. Por supuesto, y esto es harto conocido, fumar pone en mayor riesgo a esas personas y a los que están a su costado. Al inicio parecía un factor protector, luego pues concluyeron ya que no lo es. Ya saben, por ahora están prohibidas las nebulizaciones en las emergencias. El motivo es muy simple. Cuando ustedes nebulizan a alguien, si fuera un paciente con coronavirus, pudiéramos estar diseminando por muchos metros esos gérmenes en una gran cantidad y por un gran tiempo. Así que por ahora está totalmente prohibido usar nebulizadores en emergencias. ¿En casa lo pueden hacer? Bueno, sí, es probable que sí lo puedan hacer. Igual, a pesar de que pueda haber alguien con coronavirus ahí, pues se impone el criterio. Vean ustedes. Usualmente cuando alguien se contagia en casa, se contagian todos. Es casi imposible que los demás no se contagien. Entonces, si alguien ya por ahí está contagiado, me es difícil a veces decirle que ya, si está con una, por ejemplo, una bronquiectasia, que todos los días tenía que usar su nebulizador, pues le digo que lo siga usando. ¿Por qué? Como les digo, porque casi todos en casa se contagian. La experiencia nos enseñó eso, que es muy difícil eso de aislar a un paciente en casa, porque al final todos terminan teniendo. ¿Y por qué sucede eso? Porque los primeros días seguíamos juntos, comíamos juntos, veíamos la tele juntos, etc. Todo lo hacíamos juntos. Después de 2 o 3 días, cuando comenzamos a sospechar de coronavirus, se hacen la prueba o el médico les dice que tiene coronavirus, ya pasaron 2 o 3 días juntos, respirando, estornudando, tosiendo a nuestro lado. Entonces díganme ustedes, ¿cómo un germen que se contagia tan fácil no va a contagiarnos? Bueno, y a propósito de las nebulizaciones, tratemos de usar aerocámaras, porque ya saben, la aerocámara lleva los inhaladores 2,5 veces más hacia el pulmón que un inhalador directamente a la boca. Recuerden que un inhalador deja el 80% en nuestra garganta y solo el 20% pasa hacia el pulmón cuando lo usamos directamente sobre la boca. Amén de los problemas de voz y candidiasis que pueda suceder cuando lo usamos directamente. Y entonces usen sus aerocámaras que tienen un efecto tan igual como el de un nebulizador para los fines. Y esta es otra cosa importante. Y es importantísimo que hoy en día ya nos acostumbremos a que podemos ayudar a nuestro paciente por videollamada. Yo me acuerdo mucho que el año pasado por ahí apareció una aplicación de un seguro y le daban con palo. Decían cómo es posible que se ofrezca la telemedicina, no es lo mismo, por aquí, por allá. Pero hoy en día, en la situación actual, realmente es importante que podamos ayudar a más personas a través de las diversas plataformas. Ya después ustedes me preguntarán todo lo que ustedes quieran al respecto,
pero particularmente yo uso pues diversas plataformas para poder atender a los pacientes, porque realmente son útiles. Y bueno, ya casi para terminar, les quiero comentar un poquito sobre el tiempo correcto del tratamiento. Esto es un avión. El coronavirus para mí, para ciertas cosas, es como un avión. Es un avión que si despega tarde, pues no va a alcanzar mucho vuelo. Recuerden, estos son las cantidades de días desde que el paciente se contagia. Entonces, para mí, los 10 primeros días son los días fundamentales, los días donde el paciente pues realmente corre riesgo y donde se define todo para mí. Es el momento correcto para tratar, es el momento correcto para hacer el diagnóstico y hay que saber conocer estos primeros 10 días. Cuando los síntomas empiezan tarde, más allá del día 7, pues probablemente nuestro avioncito va a despegar, es verdad, pero no va a llegar, no va a llegar muy lejos. Va a subir, pero nunca demasiado. En cambio, si mi paciente empieza sus síntomas de forma temprana, uy, qué miedo, porque ese paciente, ese avioncito, va a agarrar un vuelo increíble que no lo vamos a poder detener. Va a llegar muy lejos. Esto de aquí arriba, para mí, es un umbral. Hay un umbral en el cual, si lo supera, los síntomas superan este umbral, definitivamente es muy difícil después que podamos agarrarlo. Este avioncito que pasa a los 10 días es ese paciente que termina hospitalizado, que termina con oxígeno, en ventilación mecánica, etc. Este es el avioncito que debemos derribar temprano. Y para eso es que debemos empezar tratamiento temprano. Así este avioncito no llega muy lejos. Llegará alto, pero no mucho. Y luego descenderá a partir del día 10-12, cuando los síntomas comienzan a mejorar. Es por eso que debemos hacer diagnósticos tempranos, y estos diagnósticos deben ser pues, en los primeros días para que podamos tratar en el día 5, 6, 7 como mucho. Más allá, es difícil derribar este avión, como lo veíamos acá. Ya cuando el avión agarró vuelo, como dicen, bajarse ese avión es muy difícil. Entonces, esto es algo muy sencillo de cómo y cuándo dar un tratamiento. Ahora, pues respecto de los corticoides, ¿yo lo daría aquí? No. Corticoide oral a mí, pues solamente se lo doy al paciente con asma, al paciente con EPOC en una exacerbación, no como un tratamiento para el paciente temprano de COVID. Pasando los 10 días, ya está en el hospital, eso es otro cantar. Y eso, hoy en día, está en mucha duda si debemos dar o no dar tratamiento con corticoide. Y se dice que si lo vas a dar, que lo des casi en pulsos. Cantidades muy altas, endovenosas, y para nada vía oral. Es decir, eso de los corticoides, por favor, muy claro. Si usted está en fase temprana, no de corticoides orales, excepto que su paciente esté en crisis de asma. El otro día un amigo me decía, tengo a mi sobrino con COVID, es gordito. Ok, iníciale tratamiento, está bien. Tiene un índice de masa corporal alto, tiene factor de riesgo, iniciemos tratamiento. Perfecto. Y me dice, ¿le doy corticoides? No, le digo, ¿es asmático? No, pero ¿por qué le vas a dar? Si no le sirve el pecho, no le falta el aire, nada. Ok, pero no, que las guías dicen, sí, pero estamos hablando de corticoides en altísimas cantidades cuando el paciente está hospitalizado, no en la fase temprana. No es el momento ahí de dar corticoide. Yo le doy corticoide al paciente que tiene asma o EPOC exacerbado, le sirve el pecho, le falta el aire, él ya sabe su síntoma. A ese paciente, sí, y oral.
¿no? Sus 50 miligramos de prednisona, 60 de deflazacort, 32 de metilprednisolona, etc. Lo que ustedes quieran. Vía oral, aquí, en el momento, temprano. Pero luego, para los demás, para el resto de la población que no es asmática o que no está en una crisis de una exacerbación por EPOC, no le dé usted corticoides en forma temprana. Sí, en cambio, cuando está hospitalizado, como les vuelvo a repetir, es otro cantar, y ahí el corticoide demostró cierta ayuda en pacientes con shock, pero nuevamente en la tormenta de citoquinas todavía no sabemos exactamente cuánto ayuda y cuánto no. Bien, me gustaría que pasemos a las preguntas. Seguramente tienen varias preguntas. Yo estoy totalmente dispuesto a conversar con ustedes lo que se necesite. Gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo Pachas. En cuanto a las preguntas, la parte de muchos doctores, el problema, por ejemplo, viendo mucho de nuestros chinchanos, amigos, familiares, conocidos y pacientes. Y es que hay las aglomeraciones de personas para la cola del banco, para la cola de las tiendas, y eso es todo un problema. Evidentemente que también todos quieren ser doctores, y ahí viene uno de los problemas, porque a veces queremos hacer el tratamiento ambulatorio precoz, pero no es la forma de vida, sino interviene el médico de atención primaria, el médico domiciliario y otras formas llevadas de acuerdo a normas médicas. ¿Qué me puede decir al respecto? Sí, a ver, miren, y justo les quería contar un poco eso a propósito de Chincha. Chincha tiene la tasa de mortalidad más alta en COVID aquí en el Perú. Realmente es un dato que me da mucha pena. Y hay un periodista muy reconocido del diario El Comercio, que es chinchano, Franco Balsatazara Canepa, y él en una de sus columnas decía, en estos días, ¿por qué se está muriendo tanta gente en mi tierra? ¿Qué es lo que sucede? Y decía, ¿será un tema político? ¿Será un tema médico? ¿Qué cosa es lo que sucede? Y pues seguramente que hay muchas formas de responder esto, incluso ni siquiera una sola respuesta. Pero pues una de las cosas que decía es, ni siquiera es que somos el número 1 en casos, somos el número 1 en muertes, o sea, algo estamos haciendo no tan bien. Y una de las cosas que creo yo que no estamos haciendo bien es que estamos dilatando el tiempo del paciente con tratamientos que no deben darse o que son inefectivos. Seguimos dando tratamiento para neumonía de la comunidad. Seguimos dando ceftriaxona, acitromicina, pensando que eso va a funcionar. Particularmente yo pienso que la acitromicina no sirve. Yo no la uso en mis tratamientos. Y esto es una opinión personal. Antes de que viniera todo lo del COVID, yo no usaba acitromicina. Porque la acitromicina todo el mundo va y la compra en una farmacia. Hace tiempo que la acitromicina no funciona en el Perú. Recuerden, alguien estornuda y se va y se compra 3 acitromicinas. Como el resfrío se va solo, piensan que su acitromicina le calmó todo, ¿no? Y bueno, a lo que iba. Entonces, y lo he visto, porque incluso familiares míos han fallecido en Chincha con este tema. Tratamiento comunitario tratamiento para neumonía comunitaria, retrasando y retrasando y retrasando la hora del tratamiento. Pacientes obesos, diabéticos. Lo primero que yo tengo que pensar en estos días, si alguien está con tos, con fiebre, es que tiene COVID. No puedo ponerme a pensar que tiene neumonía. Ok, ¿piensas que tiene neumonía? Perfecto, dale los 2 tratamientos si quieres, pero no dejes de dar tratamiento COVID. Y atento a los primeros síntomas. El seguimiento debe ser muy estrecho. Al día siguiente, a los 2 días, no lo puedo citar en 5 ni en 7 días, que para eso solo tengo 10 días.
En 10 días yo lo debo de ver 2 o 3 veces a ese paciente, porque si no se me escapa. Porque si yo lo quiero ver después, probablemente ya esté en una muy mala situación. O sea, el tratamiento debe ser temprano, el diagnóstico tiene que ser temprano, la sospecha debe ser bien alta y debe ser clínica. No esperemos tener una prueba positiva. Las pruebas hoy por hoy, ya en todo el mundo, las están cuestionando, incluso las moleculares. La molecular ya se sabe que tiene una tasa de falla bien alta también. E incluso entre laboratorio y laboratorio, entre de dónde compras el reactivo, hay diferencias. Pero y eso era esperable. Recuerden que estamos ante una enfermedad que tiene 6-7 meses de vida. Por tanto, todo lo que hacemos nos vamos a ir equivocando al inicio. Pruebas, diagnósticos. Hoy por hoy hemos regresado a la época en que debemos hacer diagnóstico clínico, tratamiento clínico. No estar fiándonos de las pruebas. Las pruebas, si salen positivas, perfecto. Salen negativas, no le creas. O ten la duda razonable. No se trata simplemente de, dice que no tengo COVID y tiene COVID 2 personas en la casa y 3 no. Pero todo el tiempo estuvieron juntas, respirando uno al costado de la otra. ¿Eh? No, pero él no tiene, dice. Sí tiene. Salió negativa, que es otra cosa. No, pero es la molecular. No. Otro error que están teniendo ahora es el de pedir pruebas para regresar a trabajar. Lo que nosotros hacemos es, ok, ¿cuándo empezaron tus síntomas? ¿Cuándo más o menos empezó todo? Bien, no sé, el 25 de mayo. Ok, hasta el 25 de junio no regreses a trabajar y no salgas de tu casa. Sí, pero mi esposo no tiene. Él sí está bien. Le salió negativo. Ok, él también tiene. ¿Duerme contigo? Sí, ha dormido conmigo como 10 días antes de enterarse. Ok, él también tiene. ¿Y qué hacemos con él? Que tampoco salga de la casa. No debe salir porque él tiene y está contagiando. No, pero ya estamos bien. No hay nadie que esté mal. También están contagiando. Hay un tiempo. Pero es que le vamos a sacar la prueba y para asegurarnos. ¿Para qué? Si ya sabemos que contagia cerca de 30 días como promedio. Simplemente cuídate, no salgas, sé responsable. Todas esas cosas tenemos que irlas cambiando porque, como les digo, estamos muy aferrados a lo que aprendimos en los primeros meses y ahora que las cosas fueron evolucionando, pues tenemos que ir también evolucionando, ¿no? Hasta que tengamos pruebas mucho más certeras que las que tenemos ahora. Qué importante. Me haces acordar cuando los médicos antiguos en el siglo XX que yo estudié, decían signos más síntomas dan el diagnóstico de síndrome. Para la epidemiología, ese dato que das, si alguien en la casa lo tiene, nosotros lo tenemos. Y ese diagnóstico presuntivo, más el examen que le hacemos los médicos, con el diagnóstico clínico podemos empezar a hacer el tratamiento oportuno, precoz, temprano. Ya lo había dicho también el doctor ayer, cuando escuchaba a Juan Carlos Díaz, monje, y estos días también estuvo en ICA, escuchamos a Eduardo Gotuso, igual que tú, y el diagnóstico clínico es la base en nuestro país para poder solucionar este problema con el diagnóstico, el tratamiento temprano. Y hablemos un poquito sobre la ivermectina y la hidroxicloroquina, que parecen ser las mejores respuestas ante otros productos que no tenemos acá, como el favipiravir, por ejemplo, o otros anticuerpos monoclonales que son de costos elevados y no los conseguimos. ¿Qué podría decirnos, Alfredo? Sí, yo creo que debemos, sí, sobre todo centrarnos en el tratamiento ambulatorio. Y bueno, podemos hablar mucho del tratamiento hospitalizado, pero es un tratamiento para un pequeño grupo. ¿No quieres que llegue hospitalizado? Dale tratamiento temprano. ¿Funciona? Nadie está al 100% seguro. Nadie puede decir que ivermectina funciona porque no hay un estudio cierto que lo diga. En la vida real, ¿qué vemos? Parece que sí funciona. Hidroxicloroquina. Tiene estudios, ya saben. Didier Raoult en Francia,
dijo que funcionaba, y esta es una historia interesante. Él pone hidroxicloroquina y pone acitromicina. ¿Por qué? Porque al inicio, pues esto parecía una neumonía atípica. ¿Y qué le damos a las neumonías atípicas? Le damos, pues, macrólidos. Así fue como entró en el combo acitromicina. Por eso yo digo que no la uso. Porque en un inicio estábamos tratando una neumonía atípica. Era coronavirus más o sin este producto. Y recuerden, y si leyeron el artículo, decía que ellos añadían acitromicina a un grupo de pacientes cuando pensaban que tenía un problema de este tipo. Bueno, y así se quedó metida en el combo acitromicina, y como les digo, yo particularmente no la uso. No he tenido, creo yo, mayores problemas por no usar. Recuerden, OMS hace poco publicó un artículo en Lancet diciendo que la hidroxicloroquina no servía, luego se tuvo que retractar porque vieron que metodológicamente no era correcto, incluso ya lo han sacado el artículo de Lancet, ya no lo encuentran, y entonces, pues hay idas y vueltas al respecto. ¿Qué es lo que parece que va a suceder? Que sí, que hidroxicloroquina no era la octava maravilla como lo habían pensado. Ahora, ivermectina, nuevamente regresando, ¿servirá? Quizá, es muy probable, se ve muy prometedora. ¿Ok? Como ya saben, la dosis es 1 gota por kilo de peso, máximo 80 kilos. Idealmente dar en ayunas, 2 días seguidos, incluso algunos dicen que 3. Empezamos con una sola dosis, ahora damos 2. Y como les digo, ayuna significa comer 1 o 2 horas después, no es de inmediato. Eso es lo que hacemos cuando el paciente está ambulatorio. ¿Qué podemos añadir ahí? Enoxaparina si tiene factores de riesgo, un índice de masa corporal elevado, varices, o un paciente que ya tiene un ACV previo, etc. Ese tipo de pacientes definitivamente puede tener problemas trombóticos y hay que cubrirlo. Y eso se puede hacer en forma ambulatoria. Que lo hacemos, que yo lo hago. Les doy la receta y ahí mismo les pongo un link con el video. Mira, así se aplica esto, que no es tan difícil porque los diabéticos lo hacen. Recuerden, no pensemos que poner un inyectable subcutáneo es el fin del mundo, que a veces por no complicarnos no lo queremos hacer. Sí se puede. Bien, después, pues algo para el dolor, porque tienen dolor. Para la diarrea podríamos darle algunos productos para mejorar la flora, algo para disminuir propiamente la diarrea o la deshidratación. Hay algunas otras cosas por ahí. Oxígeno, bueno, si se diera las circunstancias, yo no lo recomiendo en forma ambulatoria, a menos que ya no haya ninguna otra opción. Me ha pasado, algún paciente pues no quiere ir al hospital, pero yo siempre que el paciente ya requiere oxígeno, pues le digo que vaya. Está respirando rápido, más de 22, o el paciente está saturando debajo de 90, yo le digo tienes que ir, ¿no? Más o menos eso es el esquema que usamos para un paciente ambulatorio. Y sobre la ivermectina quería hablar algo, y que me ha llamado mucho la atención. Ayer me llamó un amigo de Chincha, y me dice, oye, a mi papá le han dicho que use la ivermectina en forma profiláctica. Esa es una pregunta. Y que se la ponga, y le estaban dando la de la veterinaria, la de uso veterinario. Que se la tome, que se la ponga, ya no le va a dar el coronavirus. Recuerden, la ivermectina tiene un tiempo de vida media de 20 horas, lo cual significa que debe tener un promedio de 2 días máximo en el cuerpo. No dura para siempre. Entonces yo no puedo dar ivermectina hoy para salir 2 semanas, 3 semanas o un mes a la calle y decir, ya soy inmune. No es así. Entonces la ivermectina como profilaxis propiamente, pues tendríamos que darla cada 3 días, y hasta ahora, es verdad, hay estudios que la han dado en una buena cantidad, en
en otros lados para problemas de oncocercosis, filariasis, pero cada 3 días yo no sé qué otros problemas pueda causar. No tengo ninguna experiencia al respecto, pero no creo que esa sea la solución. Y tampoco ir regalando los productos como lo están haciendo actualmente, de casa en casa, y tomen a libre albedrío. Esto tampoco es así. Cada producto tiene sus cosas buenas y malas. Y recuerden, el tratamiento no es para todo el mundo, solamente para pacientes con riesgo o con síntomas importantes. Qué importante lo que has mencionado, Alfredo. En cuanto a los asmáticos que están controlados en las estadísticas a nivel internacional, hay pocos casos que ingresan a... Y qué importante es que el médico dé su tratamiento a sus pacientes y los mantenga controlados, aunque es difícil en estos días tenerlos así, pero hay que estarnos comunicando. Hablaban de la enzima convertidora de angiotensina 2 y la enzima convertidora de angiotensina, que no es 2, sino alguna relación con los corticoides, como mencionabas ahí, usándolos en el momento oportuno, en el momento del tratamiento. Si habrán leído Sí. algo. Hoy día en la mañana estaba leyendo uno de esos artículos, no lo terminé de leer, la verdad. Y sí, hablaban sobre, hizo otra de las teorías sobre enzima la ECA2, ¿no? Que como ya sabemos, su mayor cantidad está aquí, en la nariz, luego en la boca, y luego los receptores están ya en vía aérea inferior. Entonces, básicamente por eso es que el coronavirus le encanta entrar en nuestra nariz y en nuestra boca. Y luego a partir de ahí es donde nosotros comenzamos a pues, diseminar el coronavirus. Es a través de ahí. Y quien tiene la culpa es la enzima convertidora de angiotensina. Pero sí, como le digo, no llegué a leer ese artículo. Estaba muy interesante. A la mitad se me quedó. Hay cosas que cada día hay que ir revisando. Si no alcanza el En tiempo con cuanto tanto paciente. a gestantes, también el riesgo de gestantes, No hay ningún estudio que hable de mayor riesgo en el exceso de gestantes. lejía también es otra pregunta que me acaban de llegar. Sí, 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 sí. Sí, en La gestantes, como lejía le también decía, no hay conversamos. mayor, hay reportes de, pues muy escasos, entonces, de momento no se conoce. Recuerden que con influenza, otra es la historia, se habla de malformaciones, de partos pretérmino, pero en este caso, básicamente, no se conoce. Ahora, lo de la lejía, sí, tenemos muchos pacientes que vienen quejándose de que el exceso de lejía les está ocasionando exacerbaciones. Tengo una paciente que clásicamente ha estado conmigo 3 semanas, en cada semana se recuperaba y a la siguiente limpiaba su casa y otra vez venía. Y otra vez, doctor, otra vez estoy mal. Y a la tercera llorando, ¿por qué estoy así? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tengo coronavirus? No tienes coronavirus. Y finalmente, bueno, ya después de conversar mucho, me contó que ella es la que limpia y que cada vez que usa la lejía empieza con su problema. ¿No? Sí, 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 recuerden ustedes que Hay las que vías evitar. que desencadenan las crisis de asma, las exacerbaciones de asma son dos, una vía claramente llamada alérgica, donde, entre otras cosas, los alergenos producen todos los síntomas, y la otra vía, la vía no alérgica, donde están, por ejemplo, los olores fuertes, el frío, y en este Antes. caso, la lejía está ahí, en esa vía. Interesante. Quisiera hacer un homenaje a los médicos chinchanos, ya que tú eres chinchano. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas lleva el nombre de Eduardo Cáceres Graciani, como INCOR, el Instituto Nacional del Corazón, el nombre de Carlos Alberto Pesquera Carrillo, y el hospital donde trabajo, René Toche Gropo, son destacados médicos chinchanos que sus nombres están en los hospitales. También hay que decirle que en ICA también tenemos actualmente a Eduardo Gotuso, de Herencia, Alfredo Guerrero Benavides, está también el doctor Juan Carlos
Díaz Monge, el doctor Julio Torres Chang, que nos está escuchando, y nuestra amiga, la doctora Rocío Campos Valencia, a lo cual sumo su nombre, Alfredo Gracias. Pacha Quispe, en el sentido de alto homenaje y agradecimiento. No puedo dejar atrás a Jesús Valverde Guamán, joven también, que es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, claro que sí. que destacan ustedes jóvenes de Chincha, de Ica. Por eso estamos orgullosos y muy agradecidos por tu ponencia. Agradezco al Consejo Regional 3, a su directiva, y a usted, doctor Julio Torres Chang. Espero que haya otras oportunidades para seguir conversando en esta lucha contra esta enfermedad que es un problema mundial, que estamos resolviendo de esa manera temprana, con tratamiento precoz, como bien lo has dicho. Te dejo unas palabras para que te despidas de nuestros participantes virtuales. Yo les agradezco mucho, de Muchas verdad. gracias. Es para mí muy conmovedor estar con ustedes, aún de lejos, pero mi corazón siempre está en tierra. Pues de verdad, yo he crecido en Chincha, usted ha sido mi vecino y estudié en Ica. Entonces, para mí es pues siempre un honor, un orgullo decirlo y estar con ustedes, que me hayan invitado y recibir estas palabras elogiosas que realmente considero merecidas, pero igual siempre le llenan a uno el corazón y de verdad que se los agradezco. Cuenten conmigo para lo que ustedes necesiten. Yo siempre estoy muy dispuesto a colaborar y noches como esta creo que son muy fructíferas para que todos podamos compartir nuestras experiencias.